Bajo un cielo nublado y denso, en una tranquila ciudad de Asunción en Paraguay, se erigía la antigua casa del profesor Rojas. Los vecinos solían pasar por allí sin prestarle demasiada atención. A simple vista, la vivienda de muros gastados y ventanas con cortinas raídas parecía ser solo una más entre las muchas casas que poblaban el vecindario. Pero aquellos que vivían cerca, o que habían tenido algún contacto cercano con el profesor, sabían que había algo en esa casa que no encajaba, una atmósfera densa que se hacía más evidente durante las noches, cuando las sombras de la luna proyectaban siluetas inciertas sobre las paredes envejecidas. El profesor Rojas era un hombre de cabellos entrecanos, siempre bien peinado, con una apariencia pulcra y una voz suave, casi sedante. Durante años, había sido una figura muy respetada en la comunidad. Los padres confiaban en él para educar a sus hijos y ayudarles a forjar su futuro. Su dedicación a la enseñanza parecía ir más allá de lo común, y esa devoción lo había elevado al nivel de casi una leyenda local. Sin embargo, había algo en su mirada, en su manera de moverse, que no correspondía del todo con esa imagen inmaculada que había construido. Su vida, como sus clases, parecía perfectamente ordenada. Pero detrás de esa fachada de normalidad se ocultaba una historia perturbadora, algo que ningún padre, amigo o colega hubiera podido imaginar. Entre sus alumnos, una en particular había llamado la atención de Rojas. Se trataba de Rosa, una joven de 23 años que había llegado a la ciudad desde un pequeño pueblo, con la ilusión de estudiar psicología en la universidad. Rosa era aplicada y discreta, y, al principio, encontró en Rojas un mentor. Él la ayudaba con sus estudios, la aconsejaba sobre su futuro, y le ofrecía la confianza que, como estudiante nueva y lejana de su hogar, tanto necesitaba. Lo que Rosa no podía prever era cómo esa relación mentor-alumna, que inicialmente parecía inofensiva, se iría transformando con el tiempo en algo mucho más oscuro. El profesor comenzó a prestarle atención extra, a invitarla fuera de las clases, hasta que un día esa cercanía se volvió abrumadora. Rojas era posesivo, y sus celos, aunque sutiles al principio, crecían cada vez más. Rosa, quien en algún momento había visto en él una figura de apoyo, empezó a sentirse atrapada, pero no encontraba el valor para romper con esa relación que, aunque no oficial, estaba cargada de dependencia emocional. Las señales de alarma aparecieron lentamente. Primero fueron los comentarios controladores, luego las llamadas insistentes a horas inusuales, y más tarde los pequeños gestos de manipulación. A medida que pasaba el tiempo, Rosa se fue sintiendo más atrapada en esa red, mientras sus intentos de distanciarse solo parecían enfurecer a Rojas más. Aunque a simple vista nada parecía fuera de lo normal, Rosa llevaba en su interior el peso de una relación tóxica que la estaba consumiendo poco a poco. Temía lo que pudiera suceder si intentaba escapar, y esa incertidumbre la mantenía en silencio, soportando en secreto la toxicidad de su vínculo con el profesor. Una noche lluviosa, mientras el cielo seguía cubierto de nubes que parecían pesar sobre la ciudad, Rosa recibió una llamada de Rojas. Él insistió en que fuera a su casa. Decía que necesitaban hablar sobre algo importante, algo que no podía esperar. Rosa dudó.
Había comenzado a temer esos encuentros a solas con él, pero al mismo tiempo pensó que esta sería su oportunidad para poner fin a la relación de una vez por todas. Convenciéndose de que esa sería la última vez, Rosa accedió a ir. Cuando llegó, encontró la casa casi sumida en la oscuridad, con una única luz intermitente en la entrada. Aquella casa, que siempre había tenido un aire lúgubre, ahora parecía especialmente intimidante. Rosa la recibió con una sonrisa amable, inusualmente tranquila. Le prometió que solo quería hablar y corregir algunos trabajos juntos, pero Rosa sintió como sus nervios aumentaban a medida que cruzaba el umbral de esa casa. Algo en el aire le advertía que no todo estaba bien. Las horas pasaron con una lentitud sofocante. Rosa intentó mantener la conversación superficial, desviando cualquier tema que pudiera encender el temperamento de Rojas, pero él la observaba con una mirada vacía y distante, como si estuviera allí solo en cuerpo, pero con la mente perdida en otro lugar. Fue entonces cuando, en un gesto que parecía más una orden que una invitación, Rojas le pidió que se relajara en el baño, que se tomara un tiempo para despejarse. Rosa, aunque desconcertada, accedió, pensando que esa breve pausa podría darle tiempo para encontrar una forma de escapar de la situación. El baño era un espacio pequeño, antiguo, con el espejo empañado y las paredes descascaradas. Rosa se miró en el espejo, sintiendo una creciente incomodidad. Algo no estaba bien. De repente, la tensión que había estado suspendida en el aire desde que llegó se hizo insoportable. La calma aparente se rompió bruscamente cuando Rojas irrumpió en el baño. Su rostro ya no mostraba esa amabilidad superficial, sino una rabia contenida que finalmente había estallado. Rosa nunca tuvo la oportunidad de reaccionar. Lo que ocurrió en ese baño quedó envuelto en un silencio aterrador, un silencio que solo las paredes de la casa serían capaces de guardar. Al amanecer, mientras el vecindario seguía tan tranquilo como siempre, la casa del profesor Rojas escondía un secreto oscuro que nadie sospechaba. Con una frialdad metódica, Rojas limpió cada rastro de lo que había hecho, envolviendo el cuerpo inerte de Rosa en una lona vieja, como si su vida no hubiera tenido más valor que un objeto sin importancia. Las horas siguientes se tornaron extrañamente rutinarias. Rojas condujo por las calles de la ciudad, sin prisa, abandonando el cuerpo de Rosa en un paraje remoto y desolado, como si con ello pudiera enterrar también la culpa y la locura que lo habían llevado hasta ese punto. A su regreso, se presentó en la universidad como si nada hubiera pasado. Su rostro, tan sereno como siempre, no mostraba ninguna señal de los horrores que había cometido. Los días posteriores no trajeron sospechas inmediatas. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo en él comenzó a cambiar. Los vecinos empezaron a notar cosas extrañas. Las luces de la casa parpadeaban a altas horas de la noche, ruidos que parecían provenir de las paredes, y lo más inquietante, una figura que a veces se veía en la ventana del baño, mirando fijamente hacia la calle. Nadie sabía qué pensar. La desaparición de Rosa se convirtió en un rumor en la universidad, un susurro en los pasillos, pero pocos se atrevían a señalar a Rojas directamente. Con el tiempo, su tranquilidad perturbadora fue reemplazada por gestos más erráticos. Los vecinos escuchaban susurros provenientes de su casa, como si el profesor hablara solo, murmurando palabras de arrepentimiento. Otros aseguraban haber escuchado gritos ahogados en la noche, como si el espíritu de Julia siguiera atrapado, buscando justicia. La historia del profesor Rojas y Rosa nos recuerda lo frágiles que pueden ser las apariencias y cómo, detrás de las fachadas más respetables, pueden ocultarse las sombras más oscuras. Es una advertencia sobre los peligros de las relaciones que, bajo una capa de normalidad, esconden manipulación, control y abuso. Rosa, llena de sueños y esperanza, encontró en Rojas un mentor, pero lo que comenzó como una guía se transformó en una trampa emocional de la que no pudo escapar. Este trágico desenlace nos invita a reflexionar sobre el silencio que envuelve tantas relaciones tóxicas,
sobre la importancia de reconocer las señales de alarma y de no ignorar el mal cuando se presenta disfrazado de amabilidad. Es un llamado a estar atentos, a protegernos y a proteger a quienes nos rodean, porque a veces el verdadero peligro no proviene de lo desconocido o lo sobrenatural, sino de las personas a las que confiamos nuestras vidas. Las sombras más densas no son las que vemos, sino las que dejamos crecer dentro de nosotros mismos.